¿Qué tal, amigos y amigas? Una nueva pequeña cápsula, porque muchas personas estoy teniendo la gran suerte de compartir tiempo en Internet y muchos me habéis preguntado por esa ya conocida rosa de los vientos cuando navegamos por el conflicto. Y yo lo que quiero compartir con vosotros es precisamente esa rosa de los vientos. Quiero explicarla muy brevemente, pero que la tengáis como una pequeña brújula para que, bueno, pues pueda serviros para caminar durante el viaje que hacéis por la mediación. Y aquí la tenéis. Esta es lo que yo he querido llamar mi rosa de los vientos del elemento del conflicto. Os la voy a explicar muy brevemente y la imagen es para todos vosotros. Para mí, cuando medio, después de haber aprendido del maestro Rubén Calcaterra, pues, por ejemplo, cómo es un proceso de mediación, explicando claramente lo que es la deconstrucción de lo que ha ocurrido, la reconstrucción de las relaciones y la co-construcción con ellos de la solución más un rodaje o una garantía, yo necesitaba una rosa de los vientos, una brújula para viajar por los conflictos. Y de ahí viene esta pequeña composición que hice y que me encantaría explicaros. En el centro de esta rosa de los vientos está el conflicto. Da igual, da igual el tipo de conflicto, da igual que trabajemos en familia, en mercantil, en civil, en comunitario, en intercultural. El conflicto tiene muchas aristas. Pero yo creo que esta rosa de los vientos nos puede servir sea cual sea el conflicto. Y empiezo por las pequeñas burbujas que tenéis en ella, por los pequeños guiones que tenéis en ella. En primer lugar, arriba del todo veis a las personas. Para poder viajar por el conflicto tenemos que identificar quiénes son los protagonistas del conflicto y quiénes son los personajes secundarios. Y siempre lo digo y siempre lo cuento porque está claro que los protagonistas del conflicto son aquellos que piden nuestra ayuda y que llamamos mediados. Pero hay una serie de personas alrededor del conflicto, alrededor de los personajes principales, que con su papel de secundario pueden destruir la posibilidad de viajar por el conflicto con nuestra brújula o pueden ayudar precisamente a convertir nuestro trabajo en mediación en un éxito. En segundo lugar, veis un circulito ya de color más gris que es el poder. Para viajar por el conflicto tenemos que ver claramente la capacidad de influencia que existe entre los protagonistas. Porque si hay capacidad de influencia, es decir, si hay desequilibrio de poder, no vamos a poder viajar. No vamos a poder iniciar ese viaje con nuestra brújula. Luego, controlar el poder. En tercer lugar, las percepciones. Esa forma de percibir que tiene o de interpretar el conflicto las personas que están implicadas. Si las percepciones son muy malas, si las percepciones son muy negativas, sabed que lo primero que tenemos que hacer para poder viajar por el conflicto es precisamente cambiarle la percepción y darle cierta ilusión en que si viajan con nosotros es posible que podamos resolver y gestionar el conflicto. En cuarto lugar, un poquito de color gris, tenéis las emociones, los sentimientos. Hay que saber en qué momento concreto se encuentran y qué emociones o sentimientos van a ir mostrando a lo largo del viaje, porque esa brújula, esta rosa de los vientos, nos va a permitir ver si estamos en el momento idóneo para que tomen decisiones, porque sus emociones y sentimientos van circundando continuamente todo el viaje por la mediación. En quinto lugar, de color un poquito más violeta, las actitudes, la disposición. Siempre se ha dicho, y comento, que dos no pelean si uno no quiere, pues dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere. Si no hay actitud, difícilmente podremos viajar por el conflicto. Detectar con vuestra brújula, con vuestra rosa de los vientos, este elemento clave del conflicto. En sexto lugar, tenéis las posiciones, lo que en principio reclaman las partes. No es difícil analizar con nuestra brújula las posiciones, porque es lo que muestran, lo que nos enseñan. La punta del iceberg, no ya del conflicto, sino la punta del iceberg de lo que manifiestan. Pero eso lo tenemos que unir con la séptima y octava burbuja que tenéis aquí, que hacen referencia a los intereses,
a las necesidades y, por qué no, a los valores y principios. Una vez que veamos las posiciones, tenéis que ver qué beneficios desean obtener, qué les interesa y, sobre todo, qué necesitan, porque yo creo que el punto de unión entre las dos personas que están muy alejadas en este viaje con nuestra rosa de los vientos, podemos, si arañamos las posiciones y los intereses, veremos que necesitan lo mismo, que es no continuar en esas cenizas del conflicto. Y los valores y principios, calcular esos elementos culturales e ideológicos que justifican un poquito el comportamiento y que no vamos a pedir que renuncien a ellos, sino simplemente que lo respeten aunque no lo compartan. Y por último, en nuestra brújula, en nuestra rosa de los vientos, el problema, los hechos, lo que ocurrió. ¿Cuál es para mí, y termino, el problema? Que empezamos en nuestro viaje precisamente por esta última burbuja, por el problema. Y yo creo que para llegar al problema y trabajarlo, tenemos que pasar por las personas, por el poder, por las percepciones, por las emociones, por las actitudes, por sus posiciones, por sus intereses, por sus necesidades y por sus valores y principios. Y seguramente nos ayudará esta brújula perfectamente a poder viajar en lo que a nosotros nos interesa de este viaje por el tiempo y de este viaje por la mediación. Muchas gracias siempre por estar ahí y la verdad que es un auténtico placer.